El semillero Advanta realizó en el INTA Manfredi una jornada de sorgos. El día del evento dialogamos sobre calidad de silos con el ingeniero agrónomo Marcelo de León de la entidad técnica. Bueno, estamos en una jornada específicamente sobre silajes como uno de los principales forrajes conservados que están, digamos, contribuyendo a la productividad de los sistemas ganaderos. En este caso, una organización conjunta del INTA Manfredi con Advanta, que es, digamos, una sociedad que viene funcionando ya de hace un par de años, con proyectos de evaluación de híbridos, con evaluación de alternativas de manejo de los silajes, con validaciones a campo, con campo de productores, o sea, con muchas actividades conjuntas que son las actividades que son de interés del productor y del sector productivo, desarrollándolas para, digamos, ir generando información, divulgación, capacitación en una serie de aspectos que van desde el cultivo, pasando por el proceso de confección de silaje, hasta tener, digamos, un alimento, un forraje conservado a aplicar y a utilizar en distintos sistemas de producción, con distintas categorías animales, con distintos objetivos productivos. Y lo que estamos viendo es que prácticamente en todos los casos tenemos resultados no solamente productivos, sino económicos muy favorables, que es lo que alienta a seguir usando esta técnica en la medida que haya un buen control de pérdidas. O sea, el gran riesgo es tener pérdidas en este proceso y es a donde estamos apuntando como elementos de manejo que apunte a control de pérdidas. Obviamente este proceso arranca con una elección de un lote, un determinado ambiente, un determinado cultivo y un determinado híbrido dentro del cultivo. Esas son las primeras preguntas que el productor se hace y es lo primero que hay que resolver, en los cuales nosotros vemos que hay un crecimiento importante del sorgo como cultivo para ser usado como silaje y una paleta de híbridos muy importante con muy buena performance para esta utilización. Y bueno, aprovechamos además la rusticidad del cultivo desde el punto de vista de su adaptación a condiciones que no son las óptimas o las ideales, sobre todo para maíz. Ahí hay una ventaja muy importante. Y lo otro, un cultivo mucho más barato, relativamente barato, respecto al maíz como alternativa. Y ahí, digamos, empieza la decisión de este proceso que va a terminar en producción de carne. Nosotros estamos haciendo, y lo que estamos mostrando hoy, es un proceso de autoconsumo, de silaje, basado en el híbrido BDH 422 de Advanta, que es un híbrido de una muy buena performance para silaje y quizás, digamos, el híbrido más vendido en Argentina para este propósito. Y nosotros usamos una densidad de siembra de 180.000 plantas por hectárea a 52 centímetros, con un adecuado control de maleza, sobre todo previo o a la siembra, y una fertilización de reposición de nutrientes. Y esa es la condición para que el cultivo tenga, digamos, un rendimiento posterior de acuerdo a su potencial. Y cuando hablamos del potencial estamos hablando de 25.000 kilos de materia seca por hectárea, o sea que el potencial es muy alto, por lo tanto le tenemos que dar las condiciones para que ese potencial realmente se exprese. La conclusión de eso es que terminamos por el lado del rendimiento y los costos con un bajo costo del kilo de materia seca producida. Esta campaña pasada estuvimos entre 80 centavos y $1 el kilo de materia seca ensilada ya, lo cual entonces constituye un costo, digamos, muy bueno para cualquier proceso de producción de carne. Y bueno, para la confección de silaje lo que necesitamos es tener en cuenta de que hay una condición o un momento óptimo y tenemos que tratar de estar lo más cercano posible a ese óptimo, que se refiere en primera instancia al grado de humedad de la planta entera, con un promedio de 35% de materia seca, con un rango de 33 a 38. El sorgo lo que tiene como ventaja también respecto al maíz, que tiene una ventana de picado o tiempo que va a permanecer en esas condiciones mucho más amplio que el maíz. Estamos hablando de más de 20 días, 24 o 25 días, siendo que los maíces estamos hablando de 10 días. Y mientras piquemos en el momento óptimo, vamos a tener una condición
adecuada de fermentación, de utilización de los nutrientes, por lo tanto vamos a tener una muy buena calidad de silaje logrado. El tema pájaros, lo que hemos visto es que si bien hay altos taninos y bajo tanino como antipájaros y susceptibles a pájaro, eso se da fundamentalmente para el grano seco, el estado de grano seco, grano para cosecha. Normalmente en el estado en que se hace el silaje, el grano está pastoso, el grano no ha llegado a este estado seco, por lo tanto el daño de pájaros hemos visto que no es significativo, puede ser, digamos, un poco la punta de la panoja. Según las condiciones sabemos que los pájaros actúan por disponibilidad y por alternativas que tenga, y bueno, de acuerdo a eso tenemos algún pequeño riesgo según el lugar y el momento, pero lo fundamental es que en el estado en que se hace el picado, el grano todavía no es susceptible a un ataque importante de pájaro. En el silaje, digamos, hay un solo cuidado a tener en cuenta, que es preservar digamos, la bolsa sin roturas o que no haya entrada de oxígeno. O sea, el gran trabajo que se hace durante el proceso de ensilados es expulsar el oxígeno y que se dé una fermentación estable, que eso permanezca estable todo el tiempo que querramos y que necesitemos. Entonces lo único que tenemos que preservar es que no haya roturas, que no haya entrada de oxígeno, y con eso tenemos asegurado 1 año o 2 años de conservación del silo sin alteraciones. Por lo tanto, ese es el principal punto, digamos. Y los ensayos empiezan en el momento de la extracción y el suministro, o sea, durante el proceso de alimentación, donde lo que queremos ver es la performance animal, cuál es la ganancia de peso, medimos también el consumo, también medimos la pérdida de almidón en heces, o sea, cuánto es el almidón que se puede perder por bosteo, según distintos tratamientos, y los tratamientos hoy en día están bastante orientados al uso de cracker y a los momentos de confección. Quiere decir que estamos probando las diferencias de distintos tipos de cracker, el convencional, el Sherlock, y la alternativa, digamos, qué pasa si no usamos cracker, distintos tamaños de picado, distintos híbridos, distintos momentos, y eso es lo que nos va dando el panorama de las distintas alternativas de alimentación. Bueno, el autoconsumo es una de las alternativas en cuanto a forma de utilización del silaje y en cuanto a forma de alimentación. Es una forma que es simple y que en la medida que tengamos los recaudos necesarios nos va a dar buen resultado en cuanto a que podemos tener sistemas con muy bajo nivel de pérdida y sobre todo económico, porque no estamos con el gasto de dar de comer todos los días desde el punto de vista del personal, del combustible, de la maquinaria, que a veces no lo tenemos o tenemos que achicar esos costos. Y lo que vemos es que un sistema con una reja de contención en el frente, con 100 animales por frente, que la bolsa avanza a 40 centímetros por día, con el suplemento proteico en comederos dándoselo todos los días, podemos tener como ahora una performance de 900 gramos por animal y por día, en un sistema que básicamente el único costo que tiene es el silaje y el concentrado proteico. El concentrado, digamos, lo que trata y lo que, digamos, requiere es, según la categoría animal, empezamos con animales de 160, 170 kilos con 700 gramos y se va incrementando y llegamos prácticamente a 1 kilo de concentrado, que es espelar de soja, y el resto del consumo es silaje. Quiere decir que con estos animales de 230 a 240 kilos están consumiendo alrededor de 5 o 6 kilos de silajes más 1 kilo de espelar de soja. Y eso es lo que nos da el costo, digamos, prácticamente de la dieta diaria. Bueno, el mensaje final es que tenemos que tener en cuenta dónde tenemos las pérdidas, y eso es un análisis, un diagnóstico en cada caso. En cada caso el productor y los técnicos tenemos que hacer un diagnóstico de cómo está la situación de todos estos ítems. Para eso nosotros tenemos indicadores, tenemos 25 indicadores que nos permiten ver cada uno de los aspectos que intervienen en este proceso,
los podemos calificar y según esa calificación vamos a determinar el nivel de pérdidas, si es suficientemente bajo o si tenemos problemas en alguna de las partes del proceso para corregirlas y optimizar el resultado, que es un resultado final en términos económicos. Gracias por acompañarnos en la presente edición de Santiago Rural. Los esperamos el próximo lunes a las 20 horas.